Anemia plástica es una patología muy vieja. Fue descrita por Paul Ehrlich y se caracteriza básicamente por citopenias periféricas con médula ósea hipocelular. Esto es de notar, de aquí en adelante vamos a estar viendo algunas patologías que cursan con citopenias, es decir, la sangre periférica le falta algo. Y en este caso en particular, cuando volteamos a ver la médula ósea, resulta que ahí está el problema. Tiene varios criterios que más adelante vamos a revisar, pero básicamente son dos citopenias de las tres posibles. Se ha asociado a muchos factores, es una entidad relativamente poco frecuente, pero sí la vemos, al menos en hemato-oncología, en el contexto de quimioterapia, radioterapia. Esos pacientes pues sufren citopenias y si volteamos a ver la médula ósea está aplásica, es la definición por ende de anemia plástica, solo que en este contexto es algo transitorio. La anemia plástica adquirida se presenta más o menos 2 casos por millón de habitantes por año. Estamos hablando en Tijuana 4 casos por año, relativamente pocos en comparación con otras pandemias o enfermedades como la diabetes. La incidencia es mayor en Asia, ahí están los datos desglosados y no tiene predilección por sexo, tiene dos picos de presentación, por ahí de los 15 a los 25 años es la más que vemos, muy interesante este pico y uno de los factores más asociados que vemos es en relación a cloranfenicol. Hay muchas drogas, creo que más adelante traigo una lista de ellos, pero el cloranfenicol salió al mercado en Estados Unidos, la FDA lo sacó al mercado en su forma sistémica por la asociación que tiene de 1 en 20.000 casos de uso con el desarrollo de anemia plástica. Ustedes dirán que esto es muy poco, pero si lo comparamos con la población general sin uso de cloranfenicol, que tenemos 2 casos por millón, entonces sí estamos hablando que 1 de 20.000 administraciones representa un problema. En México tenemos todavía la bondad de poder usar cloranfenicol y producir anemia plástica. Es importante esto que les comento porque igual les voy a invitar a leer sobre enfermedades infecciosas y el resurgimiento de enfermedades que son sensibles a antibióticos viejos como este, ahí como un asterisco para investigar más tarde. Se asocia a muchos tóxicos, el benceno parece ser el más importante y lo vamos a estar repitiendo en el contexto de anemia plástica, mielodisplasia, linfomas, leucemias. Es sumamente tóxico para la médula ósea, es un solvente que se utiliza en la fabricación de químicos, drogas, tintes, explosivos. En la industria abunda esta sustancia y la exposición permitida es de más o menos una partícula por millón. Y la anemia plástica se presenta cuando se presentan cantidades superiores a esta, obviamente en eh, 10 o más, 10 partículas por millón a 100 partículas por millón, ahí es mucho más riesgoso. Los pesticidas, pues como pueden ver aquí, organoclorados, organofosforados, insecticidas como el DDT, lindano, clordano y otros pueden ser también tóxicos. El embarazo es un factor de riesgo más o menos importante porque se asocia a muchas enfermedades, tanto a debut, progresión, recaída, como pueden ver allí, y la radiación ionizante en diferentes niveles de exposición, más o menos dosis medias, 4.5 grays para abajo, es dosis supraterapéuticas incluso para radioterapia. En cantidades menores no es tóxica y en cantidades mayores pues es letal, ¿no? Fuera de anemia plástica se preocupan por muchas otras cosas. Entre muchas otras sustancias. Aquí me interesan los virus, algunos virus particularmente de la hepatitis no A, no B, no C, son los que más se relacionan y muchos otros de la familia herpes como Epstein-Barr. Citomegalovirus es poco frecuente pero también podría darlo. VIH sí es una entidad más o menos común. Parvo se asocia sobre todo parvovirus B19 a la aplasia pura de serie roja. Es muy poco frecuente que se asocie a esta entidad. Algunas enfermedades autoinmunes que se pueden presentar están aquí listadas. Um, Mecanismos de daño pues son básicamente toxicidad directa de la célula madre por linfocitos. Se monta una clona de linfocitos y estos son los responsables de la muerte directa vía faz receptor de la célula madre. El daño final a la célula madre es tal. Es una enfermedad pues de
etiología autoinmune. Ustedes pueden tener varias entidades que se llaman enfermedades de sobreposición o de traslape, ¿no? Enfermedades que tienen en común el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda, de las cuales, por supuesto, mielodisplasia es la más común, pero aquí tenemos una variedad de anemia plástica que tiene relación con varias enfermedades congénitas, como disqueratosis congénita, síndrome de Shwachman-Diamond, etc. Y hay una entidad de anemia plástica que se traslapa con síndromes mielodisplásicos. Estas entidades pueden progresar mucho más frecuentemente a leucemia mieloide aguda, que debe ser pues de lo más complejo de estas entidades. Igual compartirá características con estos síndromes genéticos, con clonas de hemoglobinuria paroxística nocturna, con leucemia linfocitos grandes, granulares y el propio mielodisplásico. Entonces, es una entidad que puede tener características clínicas muy diversas. Sin embargo, lo más común es que se presente solamente con citopenias y las manifestaciones de las citopenias. Por ejemplo, el síndrome anémico, que es generalmente bien tolerado, inicio gradual, pacientes que pueden eh, adaptarse a los niveles bajos de hemoglobina, y o hemorragia debida a trombocitopenia, y esta puede ser generalmente mucocutánea, que ya hemos revisado, ¿no? La forma de presentación de las hemopatías o coagulopatías debidas a plaqueta. Y finalmente fiebre, infecciones, que son de las tres la menos frecuente, pero por mucho la más grave. El paciente habitualmente ya en la evaluación clínica tiene estos hallazgos, y es importante que fuera estos hallazgos no tenga otros. Y en la biometría hemática y en el examen bioquímico debe tener las citopenias ya descritas, y es importante que no deba tener otros, porque si ustedes tienen un paciente con citopenias y hemorragia y síndrome anémico, y ustedes ven además ganglios crecidos o el vaso crecido, es algo en contra de anemia plástica. El paciente debe estar bastante limpio en general. Solamente podrían tener los síntomas de las citopenias, al igual que en el laboratorio pueden tener estos hallazgos, pero nada más. Anemia regenerativa, generalmente normocítica, algunas veces macrocítica, reticulocitopenia por obvio, y en algunas ocasiones linfocitosis reactiva, o más bien esa linfocitosis porcentual que ya describimos muchas veces que poca importancia tiene. Pero si ustedes encuentran lactato deshidrogenasa elevada o encuentran marcadores inflamatorios elevados, etcétera, transaminasemia, pueden tener algún valor de que les pueda descartar anemia plástica, deben considerar otras posibilidades, o al menos si no se las descarta, puede ampliarles su diferencial para otras enfermedades, de las cuales las hemopatías malignas son más comunes. En un frotis de sangre periférica esto es lo que veríamos. Probablemente solo están medias aplastadas acá la calidad del frotis, pero son células normales, la serie roja, una plaqueta por allí o allá muy escasas, linfocito normal, pero básicamente nada que ver. Y en la médula ósea, la biopsia de hueso, es lo mismo, ¿no? Infiltrado de grasa, que básicamente es lo que define la enfermedad, una infiltración en las trabéculas completamente grasa, y aquí escasos puntos en los cuales la hematopoiesis se conserva. Nosotros hacemos el diagnóstico por una celularidad baja en el hueso, que Camita lo describe como una celularidad menos del 25%, menos del 25-50% en caso de que menos del 30% sea hematopoyético. Es decir, pueden ver otras células en la celularidad total de la médula ósea, pero si no son hematopoyéticas, pues entran en este criterio. Las citopenias que mencionábamos, donde están ahí las cifras, y el neutrófilo en sí es lo que define la gravedad de la enfermedad, donde la enfermedad grave, que define Camita, anemia plástica grave, se define como la cuenta de menos de 500 neutrófilos, y la muy grave como aquella que tiene menos de 200 neutrófilos. No existe una forma leve de anemia plástica, se llama no grave, y en esta pues puedes tener 501 neutrófilos hacia arriba, que son los pacientes de mejor pronóstico. Ahorita vamos a ver una diferencia en la supervivencia con respecto a la severidad de la misma o la edad. El trasplante será la primera opción de tratamiento. Ven que estamos entrando de forma muy agresiva. El tratamiento no hay así como que medias posibilidades. Es un tratamiento agresivo, como agresiva es la enfermedad, siempre y cuando se confirme que es una enfermedad grave o muy grave. La anemia plástica leve pues
la opción inicial del trasplante es cuestionable. Eso ya son más detalles del hematólogo. La primera opción de tratamiento es esta, tiene un porcentaje de cura bastante elevado, dependerá de muchos factores como la etiología y la intensidad de la enfermedad y por supuesto de la edad del paciente. El principal candidato a trasplantes será un niño. Entonces, un niño joven o una persona joven definida como menos de 40 años es un buen candidato a trasplante. Por encima de esa edad no está completamente indicado, como se ve por acá en esta tablita, donde la terapia inmunosupresora, que es la segunda opción de tratamiento, es inferior en el caso de sobrevida de los pacientes trasplantados contra los que no. Sin embargo, es mucho mejor la opción de trasplante cuando se hacen menores de 10 años o de 20 o de 30 o de 40 años. Pero los mayores de 50 años las tasas de supervivencia son muy similares a las de terapia inmunosupresora, por lo que no vale tanto el riesgo de este procedimiento pacientes mayores de esa edad. Creo que me pasé algo. Aquí perdón, decir ahí. El tratamiento inmunosupresor, no estamos hablando de prednisona, sino un tratamiento inmunosupresor tremendo. En este caso estamos hablando de globulina antitimocito, lo cual es una inmunoglobulina G policlonal purificada del suero de conejos, que básicamente se le administran linfocitos a los conejos, generan estos anticuerpos en contra del timo y de esos conejos colectamos la inmunoglobulina, la administramos al paciente y va y destruye linfocitos T, ¿no? La ciclosporina A es un inhibidor de una sustancia, un punto clave que se llama calcineurina, que causa disminución de la interleucina 2 y por lo tanto la proliferación de linfocitos T. Es una combinación bastante potente en cuanto a inmunosupresión se refiere. Se relaciona a muchos efectos adversos como enfermedad del suero y muchos más. Pero aquí están las dosis habituales que damos 5 días de tratamiento, es lo que se necesita de globulina antitimocito y la ciclosporina, pues hay protocolos desde 6, 18 meses, incluso superior. Se utilizan cuando el trasplante no es posible, es decir, anemia plástica grave o muy grave, pero en pacientes mayores de 40 años o que no tienen un donador, o bien anemia plástica no grave, dependiente de transfusiones o donde tienen neutropenia. La respuesta es bastante buena, como pueden ver, y la sobrevida a 5 años también. Más o menos se presenta respuesta después del primero al tercer mes, o hay pacientes que hasta 6 meses pueden responder, pueden recaer incluso después de esto, se pueden dar segundas dosis de este mismo tratamiento, aunque es un tratamiento por mucho muy costoso, pero es muy benéfico para esta enfermedad. Pacientes que no tienen opción de GAT, por ejemplo, en nuestro hospital, a veces de bajos recursos no tenemos el acceso a este tratamiento. La ciclosporina sola podría ser un tratamiento eh, benéfico, se asocia o se ha asociado a dosis bajas de esteroide, lo cual a la larga pues cobra efectos secundarios y el efecto benéfico pues es un tanto cuestionable. Sin embargo, es lo más que se puede hacer por estos pacientes. El resto del tratamiento consiste en soporte transfusional. No hay mucho eh, extra de donde cortar. Eh, Generalmente los pacientes reciben citocinas como eritropoyetina o miméticos de trombopoyetina. Los trombopoyéticos actualmente no tienen buena utilidad o buena indicación, tampoco los factores estimulantes de colonias. Se dan, siendo honestos, se dan en la práctica común, sin embargo, los efectos que estas citocinas producen son sobre la célula madre, al no haber célula madre donde trabajar, el efecto es mínimo. Hay otras indicaciones para ellos, como hemos mencionado anteriormente. Pero bueno, ya esa consideración del médico tratante, los metaanálisis y guías nos recomiendan de primera línea. Lo que sí se recomienda es el soporte transfusional para minimizar la citopenia. Estos son el típico paciente que se transfunde, se transfunde, se transfunde, se transfunde, por lo tanto generan sobrecarga de hierro, por lo tanto el quelante de hierro es un tratamiento también clave para ellos. Los productos generalmente cuando se transfunden deben ser irradiados
negativos para CMV, para las personas que sean negativas a CMV, idealmente de no familiares. Esto es en el contexto que el paciente vaya a trasplantarse en un futuro. Si el paciente no tiene la opción de trasplante o el paciente CMV pues ya de entrada positivo, se podrá proceder con eh, indicación habitual. El objetivo es que el paciente esté clínicamente negativo, es decir, que sea ambulatorio, no tenga hemorragia, no tenga fiebres, infecciones, no tenga síndrome anémico descompensado. Entonces, ahí los niveles recomendables, aunque yo siempre les he dicho, los niveles no son una indicación absoluta de nada, sino la clínica del paciente. El tratamiento de infecciones deberá hacerse de acuerdo al sitio de infección, la gravedad de la neutropenia, el paciente específico, el hospital en el que estén ustedes trabajando. Y la profilaxis antiinfecciosa es también debatible. Se puede recomendar antifúngicos, antibacterianos, incluso antivirales. Es sumamente variable. Higiene dental, por supuesto, son los sitios más comunes de infecciones. Y desde hace algunos desde hace algunos años ya, se está utilizando un mimético de trombopoietina. Bueno, varios de ellos, el trombopag en lo particular, ha mostrado efectos benéficos en los pacientes con anemia aplásica a largo plazo en combinación con ciclosporina, y parece ser que es un medicamento que va a revolucionar el uso o el tratamiento de la anemia aplásica a largo plazo. Hay guías para el tratamiento de este medicamento. Um, Empezamos con dosis de 50 miligramos. El vial de presentaciones tiene la gran ventaja de ser en tabletas. Empezamos con 50 miligramos del medicamento y estamos monitorizando eh, cada aproximadamente 2 semanas según el incremento que se va teniendo. Incrementos de 50 miligramos hasta un máximo 150 miligramos por día, viendo la respuesta. Y hay guías para tratar esto. Por ejemplo, si después de ustedes 2 semanas tienen plaquetas normales entre 50 y 150 mil, se puede reducir la dosis. Si ustedes tienen entre 150 y 250 miligramos, tienen que disminuir bastante la dosis, 50 miligramos al día y así. Su objetivo es que tengan plaquetas normales después del tratamiento. Bueno, aquí no sé si se vio lo que estaba tratando de ponerles o se escuchó aquí el artículo preliminar con la tabla que no, por alguna razón no me lo copió esta cosa. Pero bueno, su objetivo será entonces ese, mantener plaquetas entre 50 y 150 mil plaquetas con la dosis más baja que han usado el trombopag con ciclosporina para este fin. Si tuvieron menos de esas plaquetas, hacen incrementos. Si tienen más de esas plaquetas, se ajustan a lo que se ha publicado en lo que les pasé aquí en esta proyección.